Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy les voy a brindar una pequeña explicación y una retroalimentación acerca de la actividad del lenguaje algebraico que se encuentra en la página 116 de su guía didáctica. Comenzamos. Bien, en el álgebra no solo trabajaremos con números, sino que utilizaremos letras y otros símbolos que pueden representar cantidades. Esto nos permitirá resolver problemas que con la aritmética por sí sola no sería posible. Bien, estamos hablando de dos ramas de las matemáticas. Estamos hablando de la aritmética y estamos hablando del álgebra. Perfecto, entonces vamos a saber que con la aritmética expresamos solo números y que vamos a entrar a la parte del álgebra en la que podemos representar un problema o un problema de forma general representándolo con letras o con símbolos, ¿ok? Bien, por ejemplo, podemos tener aquí que el área de un cuadrado es 5 al cuadrado, el área de un cuadrado del lado 5, ¿sí? El área de un cuadrado del lado 3 es 3 al cuadrado, el área de un cuadrado del lado 4 es 4 al cuadrado. Con aritmética representamos resultados concretos, como por ejemplo 9 más 16 igual a 25. Pero ahora, en el caso del álgebra va a ser diferente. En el caso del álgebra tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene una relación especial que le denominamos teorema de Pitágoras, en la que el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado va a ser igual al lado C al cuadrado, siendo A y B los catetos y C la hipotenusa, pudiendo tener estas letras cualquier valor, cualquier cantidad de número. Por ejemplo, si quisiéramos el perímetro de este triángulo, sería lado más lado más lado, porque tiene 3 lados. Si quisiéramos el perímetro de un cuadrado, pues sería lado más lado más lado más lado. En este caso no dijimos 2 más 2 más 2 más 2, porque no sabemos cuánto vale el lado del cuadrado. Así es como utilizamos el lenguaje algebraico y lo utilizamos para muchas cosas. Lo hemos venido utilizando desde siempre. Bien, la función principal del lenguaje algebraico es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética, de tal manera que en una sola expresión se puedan modelar muchos casos. Cuando traducimos el lenguaje común a un lenguaje algebraico, estamos creando un modelo matemático del problema. Para crear estos modelos debemos traducir ciertas palabras con operaciones matemáticas. ¿Qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es una representación que hace uso de operaciones matemáticas para describir una situación real o hipotética. Esto que acabamos de explicar aquí, estos son modelos matemáticos. No es otra cosa, son fórmulas que debemos de seguir donde se cambian los números por letras. Entonces, el álgebra, por lo tanto, es la rama matemática que estudia estructuras, relaciones y cantidades de un modo más general que la aritmética. Veamos los siguientes ejemplos. Para ello se debe considerar que un número cualquiera se puede denominar con cualquier letra del alfabeto. ¿Ok? Bien, y vamos ahora a ver la siguiente tabla. Si tenemos que el doble de un número y consideramos que en el lenguaje común vamos a tener el doble de un número, ¿cómo lo expresamos en el lenguaje algebraico? ¿Cuál número? Si nosotros consideramos que ese número es 3, el doble de 3 sería 6. ¿Y cómo nos daría el doble de 3? Pues tendríamos que multiplicar 2 por 3. Si fuera 4 sería 2 por 4, si fuera 5, 2 por 5. En este caso, en el lenguaje algebraico sería multiplicar 2 por cualquier número. A ese cualquier número aquí le llamamos X. Cuando nos dicen la mitad de un número, ¿cómo obtenemos la mitad de un número? Generalmente para obtener la mitad de un número nosotros dividimos. Si consideramos que ese número es 10,
La mitad de un número sería 10 entre 2, sería 5. Entonces, para tener la mitad de un número en el lenguaje algebraico tendríamos ese cualquier número le vamos a dar la letra X, cualquier número entre 2. Así es como se expresaría en el lenguaje algebraico la mitad de un número. Si tenemos la diferencia de dos números, la diferencia de dos números es 6 y consideramos que la principal y el detalle está en saber qué es una diferencia, entonces vamos a ir que en la explicación, si consideramos que los números son 10 y 4, la diferencia de dos números sería la resta de dos números, que es igual a 6. Entonces, dos números cualquiera serían X, vamos a llamarle al primero, y Y, vamos a llamarle al segundo, igual a 6, y la diferencia que le estamos expresando con el signo de menos. Continuamos con un número disminuido en 5. Si consideramos al número 12, entonces 12 menos 5 es igual a 7. Un número cualquiera lo representamos con la letra X menos 5, ¿sí? Así queda representado en el lenguaje algebraico. Ahora, nos vamos. El costo de un artículo ha aumentado en 15%. Si consideramos que el artículo vale 100 pesos, el costo del artículo quedaría 0.15 por 100. Pero para esto, para saber qué hicieron aquí, nosotros necesitamos saber qué es el porcentaje. El porcentaje es un algo que puede ser cualquier número dividido entre 100 partes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez que divides ese número, lo multiplicas por el número de partes que tú quieras obtener y así vas sacando el 15%. Pero vamos a ver primero cómo se representa en el lenguaje algebraico. X más el 15% de X, siendo X el número 100. ¿Ok? ¿Por qué por punto 15? ¿Por qué por punto 15, maestra? ¿Recuerdas que te dije? Es cualquier cosa dividido entre 100. Si queremos el 15%, 15 entre 100 nos da a punto 15. Pero este ejemplo no lo vamos a utilizar para la tarea, así que vamos a continuar con la explicación. Bien, el lenguaje algebraico a través de las expresiones algebraicas nos permite representar propiedades y fórmulas generales, como es el caso del teorema de Pitágoras, que ya vimos anteriormente en el principio del video. También nos permite describir o modelar diferentes situaciones del contexto. Por ejemplo, la edad de Juan hace 2 años se puede representar mediante la expresión J menos 2, donde J representa la edad de Juan, menos 2 años, que además viene en su tarea, en los ejercicios que van a realizar o a corregir posteriormente. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos operacionales en las que las letras representan cantidades desconocidas, variables o incógnitas. Por ejemplo, 4a cuadrada b más 5. Esta es un ejemplo de una expresión algebraica. Este es otro ejemplo de expresión algebraica. Otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. Todos ellos son expresiones algebraicas. Un término algebraico es una expresión algebraica formada por coeficientes literales y exponentes no separados entre sí por signos. ¿Ok? No separados entre sí. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que este completo es un término algebraico. Bien, partimos de ahí.
va a tener coeficientes. ¿Qué es un coeficiente? Un coeficiente es un número que se encuentra generalmente junto a una variable. ¿Ok? ¿Qué es una variable? Una variable son letras. ¿Qué es un exponente? Ya habíamos dicho, un numerito junto a la letra o número. ¿Sale? Entonces, una vez que ya sabemos de eso, cada uno de los términos algebraicos mostrados es un monomio. La unión de dos o más de monomios se denomina polinomio. ¿Sale? Entonces vamos a saber que 6a es un monomio. 3/4 de a sobre x es un monomio. 2πr es un monomio. 15x cúbica z es un monomio. L cúbica es un monomio. BH entre 2 es un monomio. MG es un monomio. Ahora, aquí dice 6 por A, 3 por A entre 4 por X, 2 por pi por R, 15 por X cúbica por Z, L al cubo, B por H entre 2, M por G. Todas las literales, las variables, todas las letras, cuando no tienen signos entre sí, debemos de saber qué significa una multiplicación, un producto. ¿Ok? Bien, si tuviéramos la unión de dos o más monomios, por ejemplo, en el caso de 2, mediante un signo, un más, un menos, entonces sería binomio. Si tenemos tres términos algebraicos, mediante el término más o menos, sería trinomio. Si tenemos más de 3, entonces sería polinomio. ¿Ok? Nos vamos, podemos tener un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos, 6 términos. ¿Sí? Todos esos son polinomios. Bien, un monomio consta de solo un término. Un binomio consta de 2 términos. Un trinomio de 3 términos. Y cuando se tienen más de 3 términos, vamos a llamarlo polinomio. Bien. Modelar. Modelar es representar o mostrar ideas y relaciones matemáticas mediante objetos, ilustraciones, gráficas, ecuaciones u otros métodos. ¿Sabías que en 1637 el matemático francés René Descartes inventó la notación algebraica moderna en la cual las constantes están representadas por las primeras letras del alfabeto y las variables o incógnitas por las últimas x, y, z? Esto se sigue utilizando incluso actualmente. Bien, espero que con esto puedas realizar tu tarea o tu actividad y si tienes alguna duda no dudes en preguntar.